Innovación. Tendencias tecnológicas. Especialistas y emprendedores nos cuentan cómo están usando la tecnología en su día a día. Emily y Ketty te dan la bienvenida a Socialicity. Estamos felices de contar con tu compañía en este sexto episodio de la segunda temporada de Socialicity. Este es un proyecto que hemos creado con mucho cariño, con el objetivo de compartir contenido de valor. Te quiero contar que para que este podcast fuera una realidad, seguimos varias etapas en las cuales tuvimos que efectuar múltiples tareas. Tareas como definir el tema principal del podcast, a quién vamos a dirigirlo, el formato, frecuencia, identificar las plataformas para publicarlo, definir roles de los miembros del equipo, entre otras tareas. Y estoy segura de que este proceso te suena un tanto familiar porque es similar a lo que has hecho en proyectos familiares o laborales en los cuales has contribuido. Así es, Emily, todos hemos tenido proyectos en nuestra vida. Hoy estaremos conversando con Miguel Hernández, quien es responsable de los programas de certificado en administración de empresas y dirección de proyectos, en los que enseña y coordina los cursos de dirección de proyectos, estrategia empresarial, administración y dirección de proyectos ágiles. Durante los últimos años, Miguel ha trabajado con empresas de múltiples sectores: finanzas, seguros, salud, gubernamental, tecnología de la información, comercio, ingeniería, servicios profesionales y la construcción. Con estas empresas ha podido desempeñarse en diferentes roles, tales como director de capacitación, gerente de proyecto, consultor en gestión, Scrum Master y coach ágil. Miguel posee una maestría en dirección de proyectos de la Universidad de Montreal, en Canadá, así como múltiples certificaciones internacionales reconocidas. Es una persona que es sensible a las necesidades de su comunidad, de la comunidad inmigrante. Miguel fundó en el 2015, junto con el Program Management Institute, el programa de integración y de acompañamiento para los inmigrantes con experiencia en dirección de proyectos. Además de todo este bagaje profesional, quienes tenemos la fortuna de conocerlo, sabemos que es un hombre emprendedor, innovador, servicial, dinámico y comprometido con la mejora continua. Miguel, gracias por aceptar nuestra invitación. Mil gracias a ustedes por la invitación, la verdad y gracias también por esa hermosa introducción. La verdad me siento muy halagado y feliz de poder estar con nuestra comunidad latina en este hermoso proyecto. Me pareció que la introducción es muy pertinente en el sentido de que todos hemos hecho en algún momento de nuestra vida proyectos. Pues realmente es una temática que a mí me apasiona. La gestión de proyectos en todas sus áreas es algo que me toca profundamente y bueno, feliz de poder hoy compartir un poquito de mi experiencia y mi conocimiento. Fantástico. Miguel, hemos hecho una breve introducción tuya, pero en este podcast tenemos siempre la dinámica de que quienes nos acompañan nos cuenten de su trayectoria, de dónde vienen, ese camino que han recorrido y que les ha permitido estar en donde se encuentra. Bueno, Miguel Hernández, yo soy nacido en Colombia, en una pequeña ciudad que se llama al norte del país, que se llama Valledupar. Yo desde muy pequeño, desde muy joven, me sentí atraído por los computadores. Muy joven aprendí que lo mío era realmente estudiar ingeniería de sistemas. Y para este fin, a los 16 años salí de mi casa a una ciudad un poco más grande que se llama Bucaramanga, en donde estudié ingeniería de sistemas en una universidad que es fuertemente en el área de ingenierías. Y ahí conocí a quien sería hoy mi esposa, es ingeniera industrial. Y durante ese tiempo, pues me di cuenta que si bien la ingeniería de sistemas para mí era algo muy interesante, una pasión, también la parte humana, el poder trabajar con las personas y cómo los desafíos más grandes que tenía eh, el área de la tecnología de la información estaban relacionados con eso, con ese elemento. Después, ya estando al final de mi carrera, estudiando ya, tuve la oportunidad de, en los últimos años, en el último año de carrera, empezar a trabajar como ingeniero programador. Y en esa misma organización, una empresa del área de servicios de la informática, me dieron la oportunidad de empezar a manejar proyectos. Era algo que yo quería hacer. Y a la edad de 22 años yo había empezado ya a manejar proyectos que eran
ocupaban cierto tamaño, cierta envergadura. Hablamos de 100 personas para proyectos del tipo de elecciones y de control de impuestos a nivel nacional. Pero no tenía las herramientas, yo no tenía las herramientas, estaba haciendo eso un poco a ensayo y error y viendo cómo los demás pues trataban de compartirme sus conocimientos. Así que terminando mi carrera decidí seguir un programa corto de formación en gestión, que en ese momento no había algo así en gestión de proyectos. Bueno, así trabajé 2, 3 años como jefe de proyectos. Cuando finalmente pues con mi esposa decidimos emigrar al Canadá y llegando a Canadá nosotros teníamos la fortuna de saber ya el idioma oficial del Quebec, que era el francés. Yo siempre vine con el objetivo de poder estudiar. Fue así como me inscribí al programa de gestión de proyectos en la Universidad de Montreal, en la Escuela Politécnica, que es una escuela de ingenieros. Y empecé a trabajar al mismo tiempo otra vez como programador, porque yo tenía ese bagaje de programación. Ya viendo, tal vez a los 6, 8 meses de haber empezado mi programa de estudios en gestión de proyectos, salió una oportunidad de trabajo con el Hospital General Judío, que es un hospital muy importante aquí en la ciudad y también a nivel del país, y como gestionario, como jefe de proyecto. Fue una muy bonita oportunidad y bueno, así empecé formalmente mi carrera como jefe de proyectos y al mismo tiempo estudiando en la maestría en proyectos. Me pude dar cuenta de todos los errores que a diario cometía. Y fue una oportunidad también muy importante para mí de cómo poder llevar la teoría a la práctica y cuándo no poder llevar la teoría a la práctica, porque también esas situaciones se presentan, ¿no? Y así transcurrieron los años, trabajé con la banca durante algunos años y a partir del 2016, pues yo ya habiendo trabajado con ciertas organizaciones, ciertas organizaciones de cierto tamaño, sentí que era el momento de expresar algo mío y en el 2016 creé una empresa en acompañamiento de pequeñas y medianas empresas principalmente, todo lo que es startups y empresas del área social y cultural, porque me interesa mucho poder acompañar y ayudar pequeñas y medianas empresas. Desde el 2015 a tiempo parcial las había estado dictando clases con la escuela, la HC de Montreal, en gestión de proyectos. Y en el 2018 me ofrecieron comenzar a trabajar con ellos a tiempo completo como docente y como coordinador de programas de certificado en gestión de proyectos. Y ahorita, recientemente, a partir del 2021, fundamos el programa en especialización, el diploma en especialización en gestión de proyectos, que es un diploma de segundo ciclo. Es más o menos un poco mi bagaje de lo que ha sido en los últimos años. Bastante interesante y me resulta incluso interesante la parte que usted nos comenta de su atracción por las computadoras desde niño, desde muy niño. Me surge la pregunta como que si usted tuvo alguna influencia en su familia, dentro de su familia o dentro de su entorno que le motivara o fue simplemente algo que usted lo asociaba con un juego o esa curiosidad se orientó más a la parte de ordenadores, dispositivos. ¿Cómo se dio ese apego o esa atracción hacia las computadoras? Pues es un poco una mezcla de todo, ¿no? En mi caso, desde pequeño, cuando en los años 80 yo veía ciertas series de televisión, el uso de las computadoras apenas empezaba a insertarse en ciertos programas, en ciertos dibujos animados. Y mi papá compraba una revista de computadores que a mí me llamó mucho la atención. Yo tendría tal vez 8 años. Mi familia, mi abuela que vivía en Estados Unidos, le había mandado a unos primos un computadorcito que ellos instalaron. En esa época se instalaba un televisor y fue ahí donde yo empecé a tener mis primeros contactos. Eso me llamó mucho la atención y traté de empezar a aprender a programar por ciertos cursos que en la ciudad había. Tuve la suerte de tener, precisamente en el colegio donde yo estudiaba, en esa época no era muy común
en nuestra ciudad, pero el colegio tuvo como la visión de vanguardista, estoy hablando de mediados, principios de los noventas. En los últimos años de estudio académico de secundaria, darnos acceso a computadores. Eran creo que 5 computadores, algo así para 50 que éramos. Entonces, yo le pedí a mi papá que si me ayudaba a hacer un curso de informática aparte, y eso me permitió conocer un poquito más de la informática, sin tener computador en mi casa. Yo el primer computador que tuve lo tuve a la edad de los 20 años y lo pagué con una pasantía que hice con Nestlé. Entonces, comparado con el día de hoy, donde los chicos casi que nacen con el computador en la mano, fue bastante tardío, pero tuve la oportunidad así que en mi ambiente ciertas personas tuvieran acceso y me permitieran tener acceso a esos computadores, lo que me causó más que todo curiosidad, ¿no? Claro, y esa combinación entre la revista que compró su padre, ese contacto tan temprano que usted tuvo la oportunidad de tener, configuró muchísimo de lo que usted luego comenta de que salió de su casa a los 16 años para estudiar, ¿cierto? Efectivamente, efectivamente. Mi papá siempre ha sido una gran influencia en mí, en nosotros, en nuestros hermanos. Él nos hablaba mucho mi papá leía acerca de muchas cosas y yo recuerdo cuando yo tenía 12, 13, 14 años, cuando me hablaba de Bill Gates y de Microsoft y de cómo el boom de los años de finales de los 80 se estaba llevando a cabo en el mundo y cómo esa sería la próxima revolución industrial, si se quiere. En esa época ya se hablaba de la era de la información. Entonces, esas fueron cosas que para mí me causaron mucha curiosidad. Yo pienso que también a veces el hecho de no tener todo a la mano, de que naturalmente todo se dé a la mano, sino que haya una necesidad de crear una expectativa hacia los muchachos, en la parte cuando son muy jóvenes, eso causaba aún más interés en mi parte. Claro, totalmente. Es curioso cómo esta generación desde temprana edad tiene cierto acceso a algún tipo de dispositivo inteligente, ya sea una tablet, un celular, una computadora. Pero en muchas ocasiones, por lo menos está la impresión de que en estas facilidades vienen acompañadas como de una pérdida de enfoque quizá en el uso. Sin embargo, supongo que tiene que ver un poco con el cambio generacional y que a la larga el uso de estos dispositivos también derivará en habilidades para el trabajo y para la vida. Me resulta también muy interesante la mención que hace sobre la parte humana, porque en muchas ocasiones se suele pensar como que se desliga un poco la tecnología de la parte humana y como que se pierde un poco de enfoque en las empresas, en las instituciones, pero me resulta muy esperanzador que tú seas de esas personas que sí entienden la importancia de la gestión humana. Pues yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir en el sentido de el elemento inherente del el elemento humano, que es algo inherente de la parte de la informática, porque al final y al cabo, cuando todo esto de la tecnología y la información empieza su boom, el objetivo final es servir al ser humano, es ayudarlo en sus tareas. Principalmente, pues, pronto en mi carrera universitaria, yo siempre sentí esa necesidad de trabajar con los otros y de trabajar en equipo y aprender de los otros. Tuve la suerte de estar con gente muy brillante, programadores muy, muy buenos, gente muy, muy buena, con la que yo sentía ganas de trabajar. Y yo decía, qué interesante poder sacar lo mejor de estas personas para crear algo, para producir algo. Y es ese lado humano que personalmente a mí me interesa mucho. Por ejemplo, de los cursos que yo me acuerdo en la universidad que más me interesaron eran los cursos de psicología industrial, psicología y sociedad, los cursos de humanidades, curso de micro y macroeconomía, de administración. Son los que personalmente a mí me llamaban más la atención y fue cuando yo me dije, caramba, la informática sí, la tecnología de información sí, pero al servicio de. Entonces, yo sabía desde antes de terminar mi carrera que esa parte de gestión era inherente. Lo que no sabía muy bien era si en lo que yo terminaría haciendo era en la gestión de proyectos.
que fue lo que descubrí una vez empecé a trabajar, porque la empresa donde yo trabajé y me inicié a trabajar era una empresa de servicios en tecnología de la información outsourcing, y el concepto mismo del outsourcing en informática se daba a través de proyectos, porque para mí fue un gran descubrimiento. Todo fue como por etapas, todo se fue dando poco a poco. Y es súper interesante poder ver cómo uno puede mezclar esos intereses dentro de una profesión. Definitivamente que eso ayuda a que uno pueda disfrutar, como se dice, el trabajo que uno hace cada día. Y me ha encantado, Miguel, escuchar como esa trayectoria, ese camino, esa evolución. Y me llena como de tanto orgullo ver esas etapas por las cuales has atravesado y el lugar donde te encuentras ahora, coordinando la parte de programas de gestión de proyectos, la especialidad en gestión de proyectos, cómo la vida te ha ido formando y abriendo puertas. Si nos centramos en la parte de gestión de proyectos, para quienes quizás no están tan familiarizados con cómo funciona, ¿cómo es el día a día de una persona en gestión de proyectos? Wow. Es, eh, es muy dinámico. El término puede hablar de gestionario, de director, se puede hablar de coordinador, de jefe de proyectos, encargado de proyectos. Independientemente de cuál, o gerente de proyectos, cuál término quisiéramos aplicar, las condiciones son muy similares. En principio, un proyecto es un esfuerzo temporal con el objetivo de producir algo que es único. Esos elementos de único, de unicidad, de algo que no se va a repetir, y el elemento de temporal, primero crean que el trabajo sea muy enfocado hacia la creatividad y hacia la innovación. Entonces los proyectos son sinónimos de creatividad, de creación de productos, de innovación. Por otro lado está el concepto de temporalidad, es decir, eso nos da a nosotros, nos exige desarrollar capacidades de adaptación y de respuesta muy rápidos, porque un proyecto puede durar 3 meses, 6 meses, un año, pero siempre hay que producir resultados en ese lapso de tiempo. En esa situación, dado el concepto, la parte que mencionamos al principio de innovación, hay un gran elemento de complejidad. Entonces, si yo reúno todo eso en una mezcla y me doy cuenta que el día a día de un jefe de proyectos puede ser muy diverso de un día a otro. Un día podré ser trabajando con el equipo, encontrando soluciones a problemas, viendo vías nuevas de hacer las cosas, probando nuevos materiales, o la negociación con proveedores, resolviendo problemas o previniendo riesgos. Hay otros días que pueden ser un poco más calmados a través de una gestión de seguimiento de su proyecto en la parte presupuestal, la parte financiera, pero no hay un día típico, ¿no? Eso es lo bonito de la gestión de proyectos. Personalmente, a mí lo que me gusta mucho de la gestión de proyectos es la adrenalina que uno desarrolla. Por ejemplo, en un proyecto de elecciones, en Colombia las elecciones normalmente se llevan a cabo los días domingos, de lo que yo recuerdo. Y nosotros nos preparábamos casi un año, casi con anticipación. Y el día D había que librar, que había que entregar el proyecto. La adrenalina que se acumulaba era enorme. Ya después de haber entregado el proyecto ya venía el cansancio, pero es una actividad muy dinámica con intercambios. Decía una vez un colega, que a modo de broma, pero muy cierto, decía, el 90% del tiempo para un jefe de proyecto es la comunicación y el otro 10% es la buena comunicación. Es un elemento importantísimo de un jefe de proyectos, un director de proyectos, es saber comunicar. Y saber comunicar no es solo saber hablar, es saber escuchar, escuchar a su equipo, escuchar al cliente, escuchar a los interesados del proyecto, el vendedor, el proveedor. Entonces, y saber tener una capacidad de una visión de conjunto, no quedarse en los detalles, sino ser capaz de armar las piezas de un rompecabezas. Entonces, es un poco todo lo que un jefe de proyecto tiene que hacer en su día a día. Negociar con proveedores, trabajar con el cliente, escuchar al equipo de proyecto o los equipos de proyecto. En muchas ocasiones son varios equipos. Y asegurarse de que
todo el mundo está alineado con un plan, porque la idea de un buen director de proyectos es tener un plan al que seguir durante la ejecución. Sí, suena totalmente emocionante. Yo recuerdo que una vez tomé digamos que una certificación en gestión de proyecto y ese día fue como que, wow, yo estaba al tope, o sea, full con todas las cosas, con todas las herramientas que se nos estaban proporcionando y en realidad esa adrenalina que usted dice, yo la sentí por ese momento. Yo me imagino básicamente teniendo, como ejerciendo la carrera. Y es ese factor como de readaptación, de apertura al cambio, creo que es algo que no solo impacta en el entorno profesional, sino también en el personal, esa capacidad de responder ante cambios de forma rápida, porque no es un asunto de vamos a tomarnos toda la vida, es un asunto de vamos a dar respuesta rápida a situaciones que cambiaron, tener diferentes estrategias y planes para responder a eso en el menor tiempo posible. Es precisamente esa no linealidad lo que le da ese ingrediente, esa adrenalina y ese reto a esa profesión. También yo creo que esa combinación de experiencias que usted arrastraba desde desarrollo de software, desde todo lo demás que había hecho, le ayudaron a tener o ampliar una perspectiva en cómo implementarlo en la gestión de proyectos. ¿Cómo desde su perspectiva, desde su experiencia, usted puede decir que la tecnología ha impulsado o le ha servido para ejercer de la mejor forma posible la gestión de proyectos? Wow, yo pienso que la tecnología de la información ha sido un elemento capital para la dirección de proyectos. Yo empecé en el 2000, formalmente hablando en el 2002, 2003, si me acuerdo bien. Y en esa época yo empecé con un proyecto. Ya en el 2002, en el 2000 yo trabajaba como programador, ingeniero de soporte también. Y, y era un proyecto con los centros de salud de la ciudad. Entonces varios de nuestros operadores estaban en diferentes centros de salud de la ciudad. Si recuerdo bien, eran alrededor de 20 o 22 centros. La comunicación era muy compleja. Estamos hablando del año 2000, 2001, 2002. Ha evolucionado enormemente, enormemente. Después de eso, en el 2003, ya nuestros operadores no estaban directamente en la ciudad, sino que estaban distribuidos por todo el país. Si recuerdo bien, eran entre 27 y 30 operadores. Una vez más, la comunicación, el envío de archivos. En ese momento estamos descubriendo ciertas herramientas de comunicación alternativas al teléfono. En esa época hablamos de NetMeeting, Skype empezaba a aparecer en el panorama. El envío de documentos era extremadamente complejo y tenemos que tener cuidado porque toda esa información tocaba mandarla por canales encriptados. Entonces, en esa época, el pensar en hacer proyectos con equipos virtuales era muy, muy difícil. Hoy prácticamente es natural. Con la pandemia todo eso se ha acelerado y prácticamente hoy hablar de equipos que están a distancia hace parte de nuestro día a día, pero en esa época no lo era. En el 2012 yo tuve la oportunidad otra vez, ya estando en Canadá, de participar en equipos virtuales, de trabajar con equipos virtuales. Y ya te hablamos de, por ejemplo, de videoconferencias con mucha más naturalidad. Los anchos de banda entre las comunicaciones eran mucho mejores. Entonces, yo pienso que la informática, la tecnología de la información ha sido capital para poder mejorar las comunicaciones entre los diversos miembros del equipo y al exterior del equipo. Nos ha permitido también llevar a hacer muchísimas actividades que antes habíamos limitado al papel. Hoy el envío, la edición, el trabajo de colaborativo, la edición de documentos se hace muchísimo más fácil. Si yo veo, por ejemplo, en el sector de la construcción, nosotros normalmente un responsable de proyecto, cuando está a cargo de una obra para conocer el avance de su proyecto, debe físicamente trasladarse. Pero ¿qué sucede cuando esa persona tiene 4, 5, 6 sitios de construcción que tiene que visitar y que físicamente se encuentran lejos, que se encuentran a 6, 7, 8 horas
de ruta. ¿Cómo puede hacerlo? Gracias a la tecnología, el día de hoy hay muchos servicios que se están ofreciendo a ese tipo de empresa en la construcción para poder tomar fotos satelitales de alta resolución y poder evaluar el progreso del proyecto. Eso en cuanto a control de proyectos. En términos de la gestión de proyectos como tal, quiero decir, las herramientas de gestión de proyectos que permiten hacer una planificación, elaborar, asignar tareas, definir el avance del proyecto y de las actividades, llevar un control sobre las horas cargadas al proyecto y se puede hacer de manera virtual, se puede hacer a través de plataformas. Hace unos 10, 15 años, las herramientas en gestión de proyectos eran principalmente software o aplicaciones que se instalaban en el computador. Hoy no. Con la llegada de los servicios de SaaS, Software as a Service, podemos ver que sin tener que instalar nada en nuestro computador, podemos actualizar la hoja de ruta del proyecto o las actividades a las que nosotros somos responsables. Desde un punto de vista de la integración de la información, los sistemas de gestión de proyectos hoy se integran a las herramientas de la empresa y nos permiten prácticamente un jefe de proyectos puede hacer compras, descargar de inventarios de la empresa, cargar el sistema de facturación, revisar las hojas de tiempo de cada uno de los miembros del proyecto y darse cuenta cómo ese tiempo se convierte en dinero y cómo ese dinero se descarga de su presupuesto. Entonces, a nivel de la integración, la cantidad de cosas que se pueden hacer con los diferentes sistemas de la organización, no solamente gestión de proyectos, podemos hablar de gestión de inventarios, podemos hacer de sistema de gestión de compras, el sistema de gestión de proveedores. Entonces, vemos que desde un punto de vista de la integración, la tecnología de la información ha sido de gran ayuda para obtener información fiable. Hoy estamos viendo unos tiempos que, en mi opinión, son afortunados porque yo creo que tenemos ya el otro extremo, tenemos tanta información que no sabemos qué hacer con ella. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado de cómo diferenciar entre la información y el ruido. Nos decías que uno de los factores más importantes en la gestión de proyectos es la comunicación. Y nos has estado dando ejemplos concretos. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era después? Nos dabas ejemplos de 2001, 2002, de esas limitaciones que habían y desafíos para la comunicación. Y cómo con la evolución de la tecnología a través de los años, estos desafíos han sido enfrentados y superados, si podemos decirlo de esta manera. Yo he tenido la fortuna de seguir uno de tus cursos, de colaborar contigo en un proyecto también. Y puedo decir, y te lo he comentado, que ha sido una de las experiencias más chulas para nosotros, es como más divertidas, más enriquecedoras, por tu forma de enseñar, por tu dinamismo, por tu búsqueda continua de ver cómo puedes abrir oportunidades y abrir nuevos espacios para los estudiantes, para que puedan formarse, para que puedan contribuir. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo tú sentiste esa inspiración hacia el ser maestro, hacia el ser profesor? ¿Y qué te motiva cada día a compartir esos conocimientos que tienes? Pues te cuento que eso fue una vez más, fue un poco una coincidencia. Yo nunca pensé cuando niño en llegar a ser docente o a ser profesor, nunca se me cruzó. Por el contrario, mi idea era siempre la tecnología y la información. Sin embargo, cuando yo estaba en tercer semestre de carrera, alguna vez estaba yo en un salón estudiando con algunos compañeros de tercer, cuarto semestre ya, y veía yo llegar unos chicos nuevos que estaban en primer semestre de cálculo. Nosotros a los chicos de primer semestre los llamamos primíparos porque acaban de llegar a la universidad. Nosotros en República Dominicana se les dice pinos, los pinos. Ah, bueno, en Colombia el término es común, es primíparos. Y en Bucaramanga, en la ciudad, en la universidad donde yo estudié, en la Universidad Industrial de Santander, le llamamos cero créditos. Cero créditos porque era la carrera, uno va acumulando créditos por materia aprobada y en ese momento ellos tenían ningún cero crédito. Entonces, estos muchachos, yo los veía un poco confundidos con el cálculo, y una materia que siempre me había gustado desde el bachillerato, desde la secundaria.
Entonces yo me senté, les dije, denme un segundito, voy al centro de estudios, que era una organización estudiantil, pedí unos marcadores y empecé a explicarles. Y me encantó hacerlo. Entonces yo fui, hablé con el centro de estudios y les dije, mire, ¿por qué no hacemos un programa de tutorías? Un programa para poder ayudar a los muchachos de primeros semestres con el cálculo. Y así empecé a hacer eso los sábados en la tarde con ese grupito y después con otros grupitos. Y supe que otros amigos lo estaban haciendo con gente más avanzada, cálculos más avanzados. Y ahí siempre tuve, como dicen acá, esa fue la primera picadura de esa primera oportunidad. Y me gustó muchísimo. Cuando llegué aquí a Canadá, la primera empresa en la que trabajé, ya les comenté, trabajé como desarrollador de software, como programador. A veces nosotros ofrecíamos 3 servicios, una empresa muy pequeña de 15 empleados, ofrecíamos 3 servicios. La programación, es decir, nos ofrecíamos hacer el producto de programación, el software, al cliente. El otro era la consultoría, significaba acompañar al cliente en el desarrollo del software o desarrollar con ellos en su oficina. Y el tercer servicio era la formación. La empresa ofrecía los 3 servicios. En un momento dado, el formador, el responsable de la formación, renunció, se fue. El director preguntó, el director de informática preguntó, ¿quién se le mide? Yo dije, yo, hagámosle. Y eso para mí fue, el hombre tenía una metodología de enseñanza muy buena y me gustó muchísimo, me exigió muchísimo porque yo no tenía nada de pedagogía, yo nunca había formalmente educado. Y bueno, así hicieron las cosas. Ya tuve la oportunidad de trabajar con ellos 9 meses, creo, 9 meses como responsable de la formación. Fue ahí cuando me salió la oportunidad de trabajar como director de proyectos. Entonces fue una decisión difícil, pero que para mí representaba una decisión estratégica. Eso fueron los años 2008, 2009. Después, con el tiempo, en el 2015, empecé a trabajar con alguien que en el 2010 había sido proveedor mío, un amigo mexicano, y que en ese momento dictaba clases en el HC. Entonces yo le dije, ¿tú trabajas en el HC? Me dijo, sí, yo dicto clases. Y le conté, oye, me encantó mi experiencia, yo casi un año trabajé como responsable de formación, me serviría mucho para mí como inmigrante mejorar mi idioma. Uno como director de proyectos espera que tenga una comunicación fluida y un no verbal muy bien establecido. Y en ese momento yo hice parte de una organización que se llama Toastmaster. Toastmaster trabaja 2 elementos, la comunicación oral y el liderazgo. Entonces yo estaba trabajando mi liderazgo y mi desarrollo oral. Entonces le comenté a mi compañero, le dije, mira, si alguna vez hay una oportunidad, y efectivamente con el tiempo esa oportunidad se dio. Eso fue en el 2000, yo lo conocí en el 2010, le hablé de mis intenciones en el 2014 y finalmente en el 2015 la oportunidad se dio. Y bueno, de ahí fue una oportunidad de encontrar con una muy bonita clientela, una gente como yo, una gran cantidad de gente inmigrante, con ganas de llegar a hacer cosas, con mucha motivación, buscando un punto de referencia. Yo me identifiqué desde el principio con mis estudiantes. Para mí fue una oportunidad muy bonita de poder compartir, aprender también. Cuando uno enseña, aprende. Yo siempre he dicho que es algo de doble vía. Desde tu punto de vista de enriquecimiento personal, para mí fue grandioso poder trabajar con una universidad del Quebec, poder servirle a la comunidad del Quebec y poder de alguna otra forma pues enseñar, pero al mismo tiempo aprender. Indudablemente. Y bien es cierto que hay oportunidades que surgen sin que las esperemos. La mayoría de ellas son así. O sea, las oportunidades son como muy espontáneas en la forma en la que se presentan. Siempre está en nuestro interior aceptarlas o no, como el caso que usted comentaba de cuando simplemente se le presentó esa oportunidad o esa experiencia de ayudar a esos chicos con la clase de cálculo, entre otras experiencias. Muchas veces desde fuera las personas perciben más que nosotros nuestras habilidades, como que cuando nos arriesgamos y le damos el sí, como que la gente ve eso y en muchos casos hasta nos termina gustando. Y esa a mí me resulta bastante particular e importante, esa combinación que usted tiene siendo un docente entusiasta, con gran experiencia tecnológica, pero que sin dudas no olvida su parte humana
Y yo creo que eso es fundamental en cualquier área y más todavía en esta área de tecnología, donde muchas veces como que nos robotizamos, como que nos olvidamos de que primero somos y luego hacemos. Entonces, me resulta bastante importante y me pregunto si hay alguna experiencia en particular, bueno, ya nos ha contado una que otra, pero si hay alguna en particular que haya representado un reto para usted reciente, que fue al final fue reconfortante lo que se logró. Bueno, para responder a tu pregunta, pienso que como muchas personas que nos están escuchando el día de hoy, para mí un gran reto fue la necesidad de adaptación en un contexto de pandemia y de aislamiento forzado que la gran mayoría vivimos. En mi caso en particular, nosotros recibimos la información del gobierno de Quebec, si no recuerdo mal, el 12 de marzo, jueves 12 de marzo del 2020, posible que me equivoque en las fechas, me perdonará. Y ese día nosotros recibimos el viernes en la mañana, viernes 13, la confirmación de HC Montreal en que teníamos que hacer un viraje virtual de todos nuestros programas y todos nuestros cursos. Yo tuve la suerte, la gran fortuna de hacer parte del programa de certificado que ya tenía experiencia en la parte virtual. Y yo personalmente había estado dictando cursos en formato híbrido desde el 2015 y coordinando cursos 100% virtuales desde el 2018. Habiendo dicho eso no significa que haya sido fácil. Entonces nos tuvimos que poner junto con los profesores viernes, sábado, domingo a hacer toda la gestión de los programas, porque algunos no lo eran, algunos eran 100% presenciales. Y es ahí donde la parte humana juega un papel preponderante, porque gracias al equipo extraordinario de colegas, de docentes con los que yo tengo el gusto de trabajar hoy por hoy, estoy hablando de cerca de 20 personas que yo coordino directamente. Gracias a ese equipo extraordinario, gente que tiene una mentalidad de adaptación enorme, que está dispuesta a llevar a cabo, a enfrentarse a situaciones nuevas, pudimos hacerle cara a esa situación. Del otro lado del factor humano están los estudiantes, muchos de ellos con problemas ya, por ejemplo, de problemas de salud. La pandemia trajo que muchos de los programas de los que muchos de los estudiantes o sus hijos beneficiaban fuesen puestos en pausa. Entonces, la situación que tuvimos que vivir con nuestros estudiantes fue bastante compleja. Algunos con la pérdida de empleo, otros con los procesos de incertidumbre que la pandemia trajo. Por un lado está la tecnología de la información que nos sirvió para poder continuar a seguir ofreciendo nuestros servicios, compartiendo nuestros documentos, llevando a cabo las evaluaciones, haciendo las clases de manera virtual. Pero por otro lado está la parte del factor humano, que se puede ver la reactividad de nuestros profesores, también la capacidad de adaptación de nuestros estudiantes y también la situación muy difícil para muchos de nosotros. Yo tuve la fortuna, gracias a Dios, hasta ahora yo personalmente no he sido tocado por la pandemia directamente, pero sí muchos de mis estudiantes, por ejemplo, o de mis colegas decían, no, yo no puedo dictar clase por estas y estas situaciones. Por un lado, si la pandemia trajo enormes desafíos, pues en mi caso veo que trajo muchísima capacidad de adaptación y muchísima empatía. El saber que las otras personas están pasando por situaciones difíciles y el ser flexible y tratar de buscar soluciones que puedan convenir a la mayoría de las personas o a todos si es posible. Claro, y mencionas varios factores muy importantes que son relacionados al proyecto. Esa capacidad de adaptación, esa capacidad de gestión del cambio, la empatía, un elemento fundamental y que está del lado humano, el ponerse en el lugar del otro, el buscar soluciones que puedan, como tú dices, beneficiar a la mayoría, sino que a todos. Entonces, de eso se trata también el uso de la tecnología, de buscar soluciones a problemáticas que enfrentamos. A veces son problemáticas conocidas, de repente ya hemos tenido otras experiencias similares, pero con este tema en particular que nos compartes del COVID, algo completamente diferente a una situación a la que muchos de nosotros nunca nos habíamos enfrentado, pero que puso en juego también una capacidad, una competencia que tú mencionabas
la innovación, la capacidad de no podemos detenernos ante esta situación que limita muchas soluciones que podríamos encontrar o podríamos tener, sino que hay que buscar cosas completamente nuevas. Para quienes nos escuchan, ¿cómo podemos conocer más de ti, seguirte, conocer de esos proyectos en los que estás trabajando? Bueno, antes que nada, nuevamente gracias por la invitación. La verdad, muy feliz de poder compartir con ustedes dos en este podcast, que para mí también es una nueva experiencia. Estoy encantado. La verdad, yo no soy muy activo en las redes sociales, excepto en LinkedIn, donde tengo un perfil, Miguel Hernández. Cualquier persona que tenga un perfil en LinkedIn y que quiera contactar, pues conmigo, con muchísimo gusto. De verdad que le agradecemos muchísimo por darnos de su tiempo, porque siempre sabemos que el tiempo es abundante, pero también en qué lo orientamos es una decisión. Entonces le agradecemos muchísimo por haber aceptado la invitación, por darnos de su tiempo, que es súper valioso, por ofrecernos estas experiencias de su parte, de su perspectiva en su área de trabajo. Y verdad que le deseo muchísima suerte, que también mucha salud en este tiempo y que podemos compartir en otra ocasión para que nos comparta muchas más experiencias. De verdad que sí, que muy agradecidas por su tiempo y su disposición. A ti que has escuchado esta entrega, te agradecemos y te invitamos a que no te pierdas ni un solo episodio de Social ICT, porque seguiremos compartiendo contigo cómo las TICs están siendo usadas para el desarrollo y transformación social. Será hasta nuestro próximo episodio.